Bueno, señores, saludos. Bienvenidos, muchachos, de nuevo. Una vez más. ¿Cómo se sienten ustedes? Felices y contentos y bien acompañados. Tapia, me siento contento de verlo aquí después de una larga vacación suya. Sin pedirlo. Producto de una bella gripe que lo alcanzó a usted y lo puso como es. Me dio en la madre. Oh, fresco, pero gracias a Dios aquí estamos saludables y dispuestos a una cosa. A pedirle a ustedes que se suscriban. Suscríbanse. Que se suscriban. Amor por los deportes. Suscríbanse. Denles like. Compartan las publicaciones que estamos haciendo. Que donde quiera que estén, vamos a pedirle al Todopoderoso que lo mantenga sano y libre de ese virus maligno que anda, que está dando agua que beber. Está dando mucha agua que beber. Está bajándole el moco a las personas, como decimos nosotros en nuestro país. Y no solo eso, porque que esta gripe mala, en estos cambios, cuando viene el frío, afecta a mucha gente. Pero que esta ahora vino también con otro víveres nuevo. Sí, pero que con náuseas. Es un virus como raro. Náuseas y vómitos. Produce vómito, náusea, dolor de cabeza, fiebre. Algunas personas. Oye, no es fácil. Bueno, suéltame eso, vamos a hablar de banquete. Después de este COVID, la gente ha quedado como tan sensible que cualquier pequeño virus quiere matarlo a uno. Cualquier cosita que le da a uno. Pero bueno, hoy nosotros, mi gente, queremos primero agradecerle a ustedes que se toman el tiempo de ver el contenido que nosotros hacemos para ustedes. Siempre tratando de hacer cosas que son bien interesantes, temas que tienen que ver con la historia, cosas y casos de lo que usted a diario lo escucha, lo percibe, pero que quizás usted no entiende cómo nacen las cosas, cómo se produjo, quiénes lo produjeron. En el día de hoy nosotros queremos traerle a ustedes lo que se llama la verdadera historia de Thanksgiving. Estamos en el mes de noviembre y aquí en Estados Unidos y ya en mucha parte del Caribe y otros países se está celebrando también, porque esta es una tradición que se va extendiendo. Pero que hay muchas personas que no conocen la verdadera historia, no saben cómo nació, no saben quiénes lo introdujeron a Estados Unidos, porque déjeme decirle que en realidad la tradición es propia de Estados Unidos, porque aquí es donde se empieza a implementar. Aquí fue donde se le asignó un día para que específicamente se celebrara ese Día de Acción de Gracia. Pero si usted quiere saber quiénes fueron los que introdujeron esa tradición aquí, no se mueva. Quédese ahí. Si usted quiere saber cuándo es que en realidad se celebra Thanksgiving, quédese ahí. Si usted quiere saber por qué es que se llama Thanksgiving, pues quédese ahí. Siga ahí que se lo vamos a decir. Aquí le vamos a contar todo. Bueno, mi querido Tapia, todo se remonta a 1920. 1600. A 1620, ¿verdad? Sí. Así es que empieza la historia. Vamos a tratar, mi gente, nosotros aquí, de aplatanar esto. Cuando decimos aplatanar, es a dominicanizarlo, a expresarlo en un lenguaje llano para que ustedes lo puedan entender. Para que aquel que está sentado allá en un patio en la República Dominicana, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en México, pues pueda entenderlo de una manera llana. ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Por qué? Es una celebración que empezó prácticamente con el nacimiento de la nación norteamericana. Prácticamente sí, eso es así. Porque sabemos que el capitán John Hudson era inglés, pero él había sido contratado por los holandeses. Y en nombre de Holanda, ustedes saben que Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia
le iban pisando los talones a Cristóbal Colón. Y cuando Colón llega al Caribe y comienza a descubrir, así mismo a cañonazo limpio, comenzaron ellos a arrebatarle esos territorios a España. Y por eso es que en las pequeñas Antillas se habla inglés, no se habla español, a pesar de que todas esas islas de ahí fueron descubiertas y colonizadas primeramente por los españoles. Pero en el año estamos hablando de 1492, 1493, 1498, cuando se descubre Jamaica. Bueno, lo que ya sabemos. Pero el capitán Hudson llega, vamos a decir que un siglo después, ya para el año 1606, a la desembocadura del río que lleva su nombre en homenaje a él, el río Hudson. 1606 en nombre de los ingleses y de los holandeses, siendo el inglés. Y 10 años después, en el año 1616, los holandeses fundaron la colonia de Nueva Ámsterdam. New Amsterdam. La colonia holandesa de que hoy día Nueva... es New York. Sí. Nueva York. Sí, porque después los ingleses le compraron esa colonia a los holandeses, entonces en Nuevo Ámsterdam le cambiaron el nombre a New York. Ok. Pero poco después de ese año de la fundación de lo que hoy es Nueva York, año 1606, llegaron a Plymouth, aquí en Massachusetts, que fundan la colonia de Massachusetts en el año 1620. En el 1620. Los ingleses. Eso es correcto, profesor. Y no solamente fundaron Plymouth, fundaron también unos cuantos pueblitos que hay por ahí. Kingston, Marblehead, Salem. Todos esos pueblitos fueron fundados en esa época. Bueno, vamos a llamarle por su nombre porque en realidad ellos le llamaron colonias. Para usted que está mirando este contenido, póngase cómodo, tome lápiz y papel porque es muy probable que de este contenido usted pueda sacar un buen material por si usted se quiere hacer ciudadano en este país. Eso sí. Déjeme decirle que una de las preguntas importantes que tiene el cuestionario para hacerse ciudadano en los Estados Unidos tiene lo que es las 13 colonias que se fundaron aquí en Massachusetts. Inglesas, las 13 colonias inglesas. Las primeras 13 colonias inglesas que se forjaron en toda esta región de Nueva Inglaterra. Precisamente por aquí que comienza todo prácticamente. Sí, fue la primera colonia inglesa en Norteamérica. La colonia de Massachusetts, que tenía varios pueblos que algunos le llaman que eran colonias, pero no eran colonias, eran pueblos de la colonia de Massachusetts. O sea, cuando hablamos de Plymouth, Kingston, Salem, Massachusetts, eran pueblos de la colonia de Massachusetts. Como también tenemos la colonia vecina de Maine, New Hampshire, New York, Connecticut. La de Connecticut. Sí, Rhode Island. Y más para abajo estaban Pensilvania. En fin, eran 13 colonias. Hay una pregunta entre las 100 que hay que estudiar para hacerse ciudadano, donde le preguntan que nombre por lo menos 5 de las 13 colonias que existen en Estados Unidos. Esas colonias están en línea bajando desde Maine hasta New Jersey, ¿verdad? Toda esa costa desde Maine. Delaware también. Ajá, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York. New York no cae en el renglón. Sí. New York cae en el renglón. Sí, New York fue colonia. Oh, sí, fue colonia. Pero que entonces hay una situación con New York. Cuando se habla de New England, ya lo excluyen. Sí, aunque yo entiendo que está en la región. Hay una parte que carga para el lado de lo que es New England, porque hace frontera con New Jersey. Pero ni Connecticut cae en New England. Connecticut no. Sí, Connecticut sí está dentro de lo que es New England. Son 6 estados. O sea, las primeras de las 13 colonias, las primeras 6 es lo que se conoce como Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra. O sea, New England. Sí. Y esas 13 colonias que hoy son 6 colonias que hoy son 6 estados son Maine, New Hampshire, Vermont,
Vermont se me olvidó. Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Y Connecticut. O sea, eso es Nueva Inglaterra. Y que colindan con el estado de Nueva York. Sí, así es la cosa. Entonces, mi gente, ¿por qué le explicamos esto? Porque en realidad es muy importante. Esto es parte de lo que es la historia de los Estados Unidos, principalmente toda esta región del norte donde está New England. Thanksgiving se empieza a celebrar a partir del 1621. Pero primero vamos a corregirle a las personas que no es Thanksgiving. No es Thanksgiving. No es un santo. Porque si usted dice Thanksgiving, está diciendo que es un santo. Que se llama Giving. Y la celebración no tiene nada que ver con ningún santo. Aunque tuvo arraigo religioso. Todo viene por asuntos religiosos. Así es que nace la tradición. No, y la etimología de la palabra, que realmente thanks es gracias. Y giving, dar, o sea, dar gracias. Acción de gracia. Se llama Thanksgiving porque la palabra thanks viene de thank you. Giving significa dando, porque la palabra give significa dar. Una palabra compuesta. Por ende, la palabra compuesta sería Thanksgiving, o sea, dando dar gracias. Agradecer. Entonces, para el tiempo en que llegaron los peregrinos aquí a New England, o a esa colonia que fue Plymouth, a esa ciudad, a ese pueblo. a ese pueblo precisamente, debemos de recordar y resaltar también que cuando ellos llegaron ahí, existía ya un asentamiento indígena. Claro. Y ahí estaban unas tribus indígenas que de hecho fueron quienes le brindaron a ellos el verdadero apoyo para que ellos pudieran descollar, para que pudieran sembrar, porque hubo mucha muerte. Hubo muchos que se murieron de frío. Por un invierno arrasador. Y de hambre. Para esa época, supuestamente, de acuerdo a lo que dice la historia, hubo una temporada de frío muy fuerte. Y muchos de ellos se vieron en la obligación de tener que abastecerse y dejarse llevar por las instrucciones que le daban en este caso me parece que eran los Wampanoag, que de hecho el líder de los Wampanoag se llamaba Massachoy. O Massachoy, algo así. Massasoit. Pero que también no eran solamente los Wampanoag, también estaban los indígenas Massachusetts. Sí. Que es la tribu más grande de esta área. Los Wampanoag tenían como líder a Massachoy. Entonces, a Massachoy. Entonces, derivado del nombre de Massachoy, de ese líder, es que entonces surge el nombre de Massachusetts. Así es que lo he leído en la historia. No. La historia se contradice. O sea, las fuentes se contradicen. Porque o sea, hasta el día de hoy. Eso es lo que hasta el día de hoy, aquí, en esta área, no solamente en el estado de Massachusetts, sino también en Maine, hay varios grupos étnicos. Y el más abundante, el más numeroso son los Massachusetts. Pero también están los Wampanoag y hay otros. En Maine están los Mi'kmaq. Ajá. No le sé decir si en verdad vienen de Massasoit o realmente se llamaban así. Pero sí sé que se habla mucho de lo que dice Tapia, del origen. Ahora, no sé si en verdad el nombre viene del mismo Massasoit. No, ellos eran los Massachusetts. Ellos eran los Massachusetts. No le sé decir eso, pero sí he escuchado que han hablado mucho de la tribu de los Massachusetts. De los Massachusetts. Que todavía son los dueños de los casinos aquí. Sí. No, porque en realidad los casinos que están en el área de Connecticut es prácticamente de una... Tiene que ver con alguno de esa tribu. Sí, pero eso no eran de los Massachusetts. No, eso no eran de los Massachusetts. Los semínoles fueron los primeros que aprovecharon, buscaron un abogado del diablo y se las ingenió para que fueran exclusivamente los indígenas los que administraran los casinos, los juegos públicos, los salones de juego. Y que a esa gente no se le puede ni siquiera cobrar impuestos. No han podido echarla para atrás. Ellos no pagan impuestos en ese estado. Y son ricos los de aquí.
No es que todos los indígenas son ricos, pero los Massachusetts son ricos. Porque el gobierno trató de compensarlo a ellos con algo de lo que tanto le quitaron. Porque, señores, hay que reconocer que la historia de esos pueblos fue algo fuerte. De hecho, debo decirle también que muchas de esas tribus que quedan todavía no celebran el día de Thanksgiving. Es que no tienen ninguna razón. Ellos no para lo celebrar. celebran. No. Ellos lo que celebran es un día que le llaman como el día de luto, algo así, sí, día de luto. Conmemoran. Conmemoran el día de luto, recordando a la cantidad de su miembro que la colonización le arrebató. Expliquémoslo Porque de la colonización provocó mucha muerte. Expliquémoslo de la Hablemos siguiente de manera. eso, que de los libros de aquí lo han omitido eso. Sí. Háblame no. de eso, por favor. Hay muchas cosas que no se dicen. No. Porque en realidad la barbarie que se vivió Vamos a decir, para quitarle todas esas tierras a esos nativos. como dicen por ahí, la historia la cuenta quien la gana. ¿Quién la gana? No, Pero y- claro que sí. Y hay algo que hay que tomar en cuenta también, es que la tierra no tenía valor para los indígenas. Ellos entendían que la Fíjense tierra que- era fíjense- Exacto. Fíjense que por lo que hoy serían $40, fue que en Nueva York los nativos le vendieron la isla de Manhattan a los holandeses. Sí, Por ese es el $40 asunto. de hoy. Porque eso ellos, no, cógetelo. Y ya. Vámonos al punto de que en el año 1620 llega a Plymouth, A Plymouth. el primer barco cargado de inmigrantes desde Europa, desde Inglaterra. Salieron desde Inglaterra. En el Mayflower. barco llamado Mayflower, que En el quiere decir Mayflower. flor de mayo. Ajá. En el Mayflower llegaron ellos en un invierno crudo, porque se fue otra que ellos no calculaban cuándo hacer los viajes. Ellos Sí. viajaban y ya. Nos Sí. vamos, como lo hacen lo de Yola. Porque hasta los pájaros planifican cuándo van a aparearse en la primavera para que los pichones no nazcan en el invierno y se mueran. Para ser, Pero no. para ser más preciso, salieron en septiembre de 1620. Eso sigue igualito. Y llegaron en noviembre aquí a Plymouth. Eso sigue igualito. La gente de la Yola no nos vamos tal día. 102 tripulantes. Me parece que sí, 102. La historia registra 102 tripulantes. Casi todos eran separatistas, porque así era que le llamaban. Ellos eran de estos grupos de los no vamos a llamarle de los puritanos, porque los puritanos, Peregrinos. sí, los puritanos eran otros que eran como muy ortodoxos. Entonces, eran demasiado aferrados a la religión y querían que se practicara solamente lo que ellos decidieron. Entonces, los peregrinos se convirtieron en separatistas. Así es que la historia lo tiene registrado. Una nueva secta. Entonces, de todos esos problemas que tuvieron ahí en Europa, ellos decidieron irse al Nuevo Mundo. no, se fueron a los Países Bajos. La mayoría se fueron para los Países Bajos. Pero que entonces allá en Países Bajos tenían problemas, que los hijos no se lo querían en la escuela, tenían asedio también, y decidieron volver para Europa. Entonces en Europa es que en 1620 preparan el viaje. Que de hecho no era en el Mayflower que venían en otro barco que tiene otro nombre ahí, porque el Mayflower ni siquiera era un barco de pasajeros. No, era un barco carguero. Eran barcos cargueros que Sí. venían en las bodegas. Pero que no se nos escape el punto de que cuando ellos llegaron en pleno invierno, se encontraron con la situación de que, como en el invierno no se produce comida, no se siembra ni se cosecha, los indígenas acostumbraban en esa época sembrar en el verano, en el otoño y en la primavera, y guardaban mucho maíz, mucha carne preparada, carne seca, o sea, guardaban frutas y víveres para aguantar el invierno. Porque en el invierno nada más se podía cazar, pero no había producción vegetal. Tipo la ardilla que guardan Exacto. Y Los cuando osos. ellos y llegaron, los osos. muriéndose de hambre, que se bajaron de los barcos muertos de hambre, pero los Wampanoag los recibieron y para que no se murieran de hambre le dieron de lo poco que ellos tenían guardado para aguantar el invierno. Pero los europeos,
cada europeo se come en un día lo que un indígena se comía en 3 días. Porque el Sí. indígena se comía una galletita de Ellos- maíz con ellos lo que cualquier vivían cosita, era un poquito de picando. carne. Raciones. Ellos eran pajaritos. Sí, pero el europeo comía 3 veces al día y en mucha cantidad en cada ocasión. Entonces, no se conformaron con lo que le dieron, sino que después atacaron el pueblo que lo recibió y se apoderaron de la comida. Y por eso murieron cientos Sí, sí. de indígenas, niños, ancianos, mujeres Esa que no gente- aguantaban esa el gente hambre. acabaron con esa etnia. Por Pero eso es que los indígenas de acá no tienen ninguna razón para celebrar. Por eso ellos Pero, lo conmemoran como un día de luto, o sea, como un día ajá. de la desgracia. Pero ahí yo estoy un poco perdido. ¿Sabe por qué? Porque según lo que yo estuve investigando, ellos llegaron en 1620. 1620, pero su primera celebración dice que fue en 1621. 21. Y dicen que ellos habían invitado al jefe, ¿cómo que se llama? Massasoit. Massasoit. Entonces, ¿cómo fue que ellos hicieron la matanza antes y después invitaron al jefe? No, porque la colonización nada más no fue ahí en Plymouth. Fue en toda el Sí, área yo donde se entiendo. formaban colonias. Ajá, Pero recuérdate, sí. En ese pueblo de Plymouth era donde estaba el asentamiento de los Wampanoag. Sí, ajá. Ellos, tú recuérdate que antes era por tribu. Sí, sí, Yo claro. mando Y eran aquí, enemigos. tú mandas Sí. allá. Y eran enemigos los de un grupo étnico y todos eran- los eran otros eran enemigos. enemigos. Ajá. ¿Qué pasa? Durante la cosecha de ese año, Del 21. del 1620, Fue que ellos llegaron. No, la cosecha fue en el 21, En el el 21. año. la cosecha fue El en año el, siguiente. del Exacto. 20 al 21. ¿Qué pasa? Los Wampanoag le brindaron a ellos, le dieron asistencia, lo ayudaron, Ajá. porque los europeos no sabían de, como dice Tapia, de siembra en el invierno. No. Entonces, le enseñaron cómo preparar la tierra para sembrar maíz, calabazas Exacto. y esos tipos de cosas. Repollo y esas cosas que ellos siempre han sembrado. Cómo ellos traen de Europa esa tradición de hacer celebraciones. Recuérdate Sí, sí, exacto. que la Sí, sí. fiesta Ujú. la fiesta De Halloween. de Halloween nace por una de esas Sí, celebraciones. Y ellos Ya. seguían, sí. Bien, los peregrinos llegan aquí. Cuando ellos aprenden a manejar las herramientas, aprenden a sembrar, ya para el 21 hubo una cosecha. Exacto. En noviembre, después que se cerró el ciclo de la cosecha, ellos invitaron a los indígenas Exacto. de la comarca o del asentamiento, vamos a llamarle así. Sí, porque ellos se aliaban con unos Ajá. indígenas y aprovechaban la división que había. Y por Exactamente. eso se aliaban a uno para combatir a otro o para defenderse de Los otros. indígenas no celebraban eso. No. Ellos fue que vinieron, bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a dar gracias por esta buena cosecha y vamos a invitar a la gente que nos dieron la mano. Entonces, convergieron ahí, hicieron esa celebración y partiendo de ahí, entonces, se hicieron buenos amigos. Pero todavía ahí no es que nace Thanksgiving como tradición. No, porque No. ahí era intermitente. Ya, todavía para el 21 entre el 21 y el 22, el país estaba cogiendo fuego entre toda esa zona, porque recuérdate que había una guerra civil. No, pero no, la guerra civil fue Fue después. muchísimo tiempo Pero- más para adelante. Pero como Fue decía para Y 1800. Gaby, después, espérate, pues quiero llegar ahí. Abraham Lincoln, para armonizar las cosas entre el sur, y- la gente, la tribu, y que todo estuviera bien, se inventa proclamar. oficializó ya. No, esa celebración. él la proclamó en 1789. No, proclamó 1600. No, 1863. No, perdón, 1863. Sí. en 1700. No. Perdón, en 1789 se proclama, lo tengo aquí, el Día de Gracia. Entre George Washington y su gente proclamaron eso. Pero que George Washington es quien lo declara día de fiesta nacional. Para No, que todavía las no. tribus, sí, así. Ya George Washington en 1863 es que ya lo convierte. Porque proclamación
y declararlo ya no es lo mismo. Bueno, también. La proclamación viene entre George Washington y esa gente de que esa... Perdón, de es que esa tenemos que fiesta- aclarar que es que se están confundiendo los Exacto, años, las fechas. exacto. Recuerden que por los 1600 y tanto, ¿verdad? Llegaron los espérate, eventos, espérate, celebraron. Por esa Estamos en exactamente. 1620 y 21, sí, Para mala mía. 1776 está ya la guerra de independencia de Estados Exacto. Unidos y No la guerra aparece civil. Washington, Ajá. 1700 y pico. Por eso que digo que no fue la guerra Pero civil. en 1863, que fue la guerra civil de 1863 a 1865, fue cuando el presidente Abraham Lincoln, o Abraham Lincoln, como, ¿verdad? En español, oficializó ya la celebración del Día de Acción de Gracias. Sí. Para conciliar un poco de paz por la guerra civil que estaba entre la gente del sur y lo de aquí, lo del norte, por eso de la esclavitud y esa cosa. Él lo hizo debido a que ya los colonos, junto con los indígenas, venían haciendo esas celebraciones en conjunto. Entonces, Sí. al venir ellos haciendo esas celebraciones, dando gracia, todos los noviembre dando gracia, producto de la cosecha, entonces ya después que pasan los años, es que deciden, como dice Tapia, ya oficializarlo. Entonces, ¿Y cuándo ahí- apareció el Viernes Negro? no, espérese, ahí Porque que vamos a después llegar. vino después. Ahí que vamos a llegar porque tenemos que dejarle saber a la gente la secuencia en sí. Sí, sí. Bien, dijimos que en 1621 es que nace la primera celebración Ajá. de acción de gracia entre los colonos y los indígenas. Bien, Exacto. de ahí en adelante ya todos juntos siguieron haciendo la celebración. Todavía no era día nacional. Eso No. era nada más local ahí en Plymouth y entre esas colonias cercanas, ¿verdad? Sí, y es bueno, Bien. agregar que en el año 1629, o sea, 9 años después del arribo de los primeros inmigrantes, por no decir invasores, entonces se funda la ciudad de Boston y la proclaman como capital de la colonia de Massachusetts. Sí. Porque los otros eran pueblitos, eran caseríos, pero ya Ajá. ciudad grande, con grandes construcciones de piedra y de ladrillo, fue Boston, año 1629. Ok. Seguimos con Thanksgiving. Bien. Ya dijimos todo eso. Episodios que se produjeron entre el 620, 621, que es cuando nace la tradición. De ahí en adelante, pues entonces se llega a lo que es el 1789. Ajá. Ya esa tradición se viene celebrando, pero ya como los presidentes nacientes, George Washington y compañía, John Adams, ya se habían ido para la gloria. Ya saben que entre los indígenas y los colonos se venían dando esos tipos de celebraciones, pues entonces ellos dicen, pero vamos a ayudar a esta gente y vamos a proclamarle ese día como un día de fiesta. Pero espere, Manuel, es Entonces, que ellos no eran no, ajenos a eso. Es no. que ellos eran Ingleses. hacendados. Ajá. Washington, Pero claro. John Quincy Adams, John Adams, todos ellos eran dueños de fincas. Sí, y sí, entonces sí. ellos cosechaban y celebraban su día de la cosecha. Ajá. Celebraban también porque ya se había convertido Sí, ellos prácticamente. eran parte de eso. Ya se había convertido en una tradición. Sí, se celebraba, pero no se celebraba en todo. No todo el mundo lo celebraba. No todo el mundo. Exacto. Lo que te quiero decir, ahí que quiero llegar, Ujú. cuando es que en realidad empieza a convertirse en una fiesta nacional a nivel de todo Estados Unidos. Ya. Bien, como estamos ya en el 1789, que ya George Washington y todos sus hacendados saben ya y ya le dan cumplimiento a ese día, pues entonces llega Abraham Lincoln en el 63. 1863. En el 1863, en medio de lo que es guerra civil y Sí. toda esa cuestión, y decide declararlo como un día de fiesta nacional. ¿Para qué? Para que hubiese un poco de paz, para que la gente convergieran más, para que hubiese como un Una desahogo, alegría en medio una de alegría tantas en medio de desgracias. tanta guerra civil y tanta vaina. Tanta Así como muerte, dice. sí, porque fue la guerra con más muerte aquí. Sí. Ok. Hasta ese tiempo. Entonces aquí viene el dato. Abraham Lincoln declara Thanksgiving como fiesta nacional para el país entero, decidiendo que sea el último jueves
del mes de noviembre. ¿Sí o no? Sí. Sí. El último jueves del mes de noviembre. Que este es otro dato muy importante que hay que darlo. Hay que recordar que casi todas las personas que llegan aquí aprenden en base a lo que le dicen. Y entonces empiezan las tradiciones en base a lo que le dicen lo que ya tienen aquí mucho tiempo. Pero que no saben que los que tienen aquí mucho tiempo muchas veces no se han documentado, no han leído y no saben con exactitud qué es lo que están celebrando. A mí lo primero que me dijeron cuando yo puse un pie aquí fue que el Día de Acción de Gracias se celebraba porque cuando llegaron los ingleses y se bajaron de los barcos muertos de hambre, lo primero que encontraron fue que había muchos pavos en los montes, pero no me dijeron que le robaron la comida a los indios. A mí me dijeron lo mismo. Aquí se había celebra el mucho Día del pavo. Pavo. Di que el Día del Pavo. El día del Porque pavo. cuando los primeros peregrinos llegaron a esta colonia, lo primero que encontraron fue mucho pavo. Mucho pavo en los montes. Y según yo escuché de que, o leí, en esa fiesta no se hizo nada de pavo. No, se consumió pavo. Pero es Se que el consumió. pavo era comida diaria. En realidad se consumió pavo, sí. Porque recuerden que aquí siempre Está ha habido registrado. tanto pavo como ganso y como pato. Sí. Uno sale al monte y lo que más ve es ganso, pato y pavos. Está registrado que se consumió pavo. Entonces, para que usted tenga una idea y mire por dónde vamos, ya le dijimos que no es Thanksgiving. Usted ve por qué no tiene nada que ver con santo. Que es Thanksgiving, dando gracias. Entonces, como Lincoln lo declara día de fiesta nacional para el último jueves de noviembre de cada año, las cosas como que se distorsionaban. Como que había un jueves que la situación era complicada. Entonces, déjame ver que lo anoté por aquí. Para 1941 se modifica. Y entonces, al modificarse, preste atención, al modificarse, pasa a ser el cuarto jueves de cada noviembre. Ujú. El cuarto jueves de cada noviembre. No es el último jueves de noviembre. Porque hay muchas personas que entienden y discuten que es el último jueves de noviembre. Es el cuarto. No, por ley, constituido está que es el cuarto jueves de noviembre de cada año. De hecho, a los niños de la escuela, ese es el día que le dicen que es. Manuel, está bueno eso que usted habla del cuarto jueves, porque es que si en un mes cae, por ejemplo, que el día primero cae jueves, entonces ese mes tiene 5 jueves. Sí, es por eso. Y entonces que se sepa que no es el último, que no es el quinto. Es por esa en razón, este caso porque hipotético, a que no es veces el había quinto confusiones. Sí, jueves. no, y que pueda ser que ese jueves caiga el último día del año, entonces el Viernes Negro viene pasando a diciembre. Es probable. No, pero También. el Viernes Negro siempre va a ser el día después de Thanksgiving, porque ahí no hay tutía. Pero no iba a pertenecer a noviembre. Era muy probable. Entonces, como hay años que son bisiestos, como hay semanas que tienen, como hay meses que tienen 5 semanas, entonces para evitar todos esos inconvenientes, fue que se decidió Pero yo ponerlo para el cuarto jueves de noviembre. yo hablando mi loquera, porque todos el los Viernes años. Negro para ese tiempo todavía no existía. No, el Viernes Negro existió después. Exacto. Entonces, mi gente, espero que ustedes se hayan conectado con esta historia real. Esta es la verdadera historia. Yo no podría decir la verdadera, Hay tantas versiones. porque hay demasiadas versiones, pero esta es la que en realidad más se acerca y es la que los americanos mayormente defienden. Es la que en realidad ellos dicen que sí, que así es. Así que ya usted sabe, no es Thanksgiving, es Thanksgiving. Thanksgiving. Dando gracias. Esa es la palabra, dando gracias. Y que ahora mismo ya esa tradición ya se utiliza mayormente por un asunto de reunirse, dar gracias mayormente por lo que usted ha conseguido. Ya se perdió la tradición de la cosecha. Mayormente ya lo que lo que nos reunimos para dar, la mayoría de personas nos reunimos para dar gracias por cómo nos fue en el año. Pero lo hacemos de manera desesperada
porque estamos locos porque llegue el viernes. Ahora, pero hay otra cosa que no hemos dicho. La tradición, año tras año, se va deformando. Claro. Porque inició dándose gracia, consumiendo pavos, pues ustedes saben, a ustedes supieron, ya el lechón que se mete el día de Thanksgiving, los dominicanos meten cerdo. Oye, No, el sí, puertorriqueño comedor de cerdo, Ajá. el puertorriqueño también. Lo que menos se cocina es pavo, Ajá. entre los hispanos. Sí, porque nosotros encontramos la carne de pavo muy... Muy dura y seca, insípida. Y otra cosa, hay muchas familias, por decirlo así, que ese día no dan gracias. No dan gracias. Se juntan, una bebedera, una También. comedera, a la hora de comer, todo el mundo a servirse a la mesa. Es la mayoría de personas hispanas hacen eso. Y no dan gracias. No No dan gracias. nos Porque es algo juntamos como ajeno que- a la cultura nuestra, Exacto. realmente. Exactamente. Es que es algo ajeno. Lo utilizamos para fiestar. Normalmente, Sí. como igual utilizamos el 24 para comerle una tremenda hartura dominicana. ¿Ustedes se acuerdan en los barrios la fiesta de cumpleaños que se hacían en la casa? Que caían los paracaidistas. Ajá. Gente que no eran invitados, pero iban locos por ver a algún conocido para ir a conversar con ese y quedarse ahí. Bueno, pues así somos los latinoamericanos en esta fiesta de Thanksgiving. Y que Nosotros esa fiesta... estamos usurpando. Ahí está Thanksgiving, Thanksgiving otra sí. vez. No, yo es Thanks. Ah, Y- Thanksgiving. Y que Thanksgiving. se ha traspolado esa fiesta a Latinoamérica. No, la no. mayoría, la clase media y pop ya lo están celebrando Lo dije allá al en principio, dominicano. que eso va caminando, Sí. eso se celebra. En Santo Domingo ya lo están celebrando. En México lo sí, celebran. En todos lados. Pero, por Muchísimos ejemplo, países. en Canadá, no sé, hay otros países, pero en Canadá se celebra el segundo jueves de noviembre. sí. Oh, mira qué bien. Y hay otros países que lo tienen también distorsionado el día. Porque aquí es que está claro que es el día... el cuarto jueves de noviembre, pero hay muchos países que... No se tienen sienten su tradición. obligados a bailar la No. música que le toquen aquí. Solamente nosotros, la mayoría de Yo bailo su Latinoamérica, bailamos el son de Estados Unidos. Más Así que es. todos los popis. Entonces ya saben que la fiesta no tiene nada que ver con un día religioso. Aunque nace Dándole gracias a Dios. nace prácticamente es por un asunto religioso, porque los peregrinos sí eran religiosos a carta Sí, cabal. sí. Su tradición la traen de Europa, eso es allá donde nace, y cuando llega aquí a América, ellos le dan el seguimiento. Entonces, partiendo de ahí, es que se empieza a celebrar. Ya le dijimos que ellos partieron desde Europa hacia los Países Bajos. De los Europa, países. en los Países Bajos, Holanda es un Sí, país de eso es Europa el país también. de Europa. De ahí O sea, de Inglaterra a Holanda. a Holanda. Y de Holanda entonces Vinieron se para van acá. otra vez allá y allá planifican el viaje para venir aquí a Nueva Inglaterra. A comerse la comida ajena. Aquí se posicionan. Y partiendo de aquí, bueno, déjeme decirle que cuando esa gente llegaron ahí, ellos implementaron, ¿qué es un gobierno autoritario? Una dictadura. Una dictadura. Exacto, yo le iba a decir una Pues dictadura. usted sabía que una de las primeras dictaduras que se implementó en América, la implementaron ellos. Sí, Porque cuando sí. ellos llegaron ahí, se implementaron la famosa regla del Mayflower, que era prácticamente seguir las leyes que nosotros proponemos para el bien común, pero todas las reglas que ellos implementaban en ese espacio era lo que había que cumplir. Te lo digo a la buena. O sea, ¿verdad? que desde un punto y de si vista... no me obedece, entonces te quemo en la hoguera. Exactamente, desde un punto de vista, ellos implementaron un tipo de gobierno autoritario. Claro. Sí. O sea que se pudiese decir que eso fue de los primeros asentamientos donde se implementó un gobierno autoritario. Porque Y en esa es una realidad sí. característica común en todos los fanáticos religiosos. Porque fíjese que hasta el día de hoy los mormones tienen su área que el que se mete por ahí le tiran balazos. Ay. Los Amish tienen su área donde tú no puedes entrar, igualmente que los menonitas. Tienen comunidades que tú tienes que ganarte primero el aprecio de ellos para tú poder ir ahí o convivir con ellos. O sea, Pues- porque son cerradas, comunidades cerradas. Imagínate tú en esos años 1600 y pico. Allí tengo aquí anotado mis notas.
era un pacto. El pacto se llamaba el Pacto del Mayweather. El pacto de Del Mayflower, Del perdón. Del Mayflower. Oye, dije de Mayweather. El boxeador. Tira trompada. El Pacto de Mayflower. ¿Qué significaba eso? Que había que cumplir con... El acuerdo era... Parece que en el agua hicieron ese juramento. Vamos a hacer esto, fulano va a ser el jefe, fulano es esto. Ahí, Parece que se organizaron durante el viaje. durante el viaje Y por se eso le organizaron. llamaron el Pacto del Mayflower. Que de hecho, todos los que llegaron no eran peregrinos. Ahí hubo personas que vinieron por asuntos económicos. Todos no eran peregrinos. Eran 102 en total, lo que registra la historia. Y de ellos vinieron como 3 que no eran de los separatistas, ni eran peregrinos. Ahí vinieron mujeres, niños, de hecho. Había tripulaciones, hasta dos tripulantes del perros, barco, hasta había dos perros marineros. vinieron ahí que ellos se dieron cuenta cuando llegaron aquí. ¡Oh! ¿Y qué busca de todo chibi aquí? Pero Firulai, mijo. 2 perros llegaron, para que tengan idea. Y un dato curioso para aportárselo a ustedes. En el tiempo en que se tuvieron ellos reuniendo para hacer el viaje, el barco que destinaron para eso se llamaba el Speedwell. La historia lo registra La así. buena velocidad. El Speedwell. Otro dato. Hubo una señora que dio a luz en el viaje. Y al chamaquito le pusieron Ocean Hawking. Oye. El primer gringuito. Ocean Hawking. Esa dio a luz en el viaje. Otro dato curioso. Cuando llegaron a Plymouth, una de ellas dio a luz. Ese fue el primer europeo que nació en esa área. El primer europeo que nació en Plymouth se llamó, ¿tú sabes cómo? O sea, en la colonia de Massachusetts. Oye, ¿cómo se llamó? Peregrine White. Peregrine White. O sea, Le pusieron el nombre peregrino. El peregrino blanco. El Peregrine White. Esos son unos datos curiosos que quisimos aportárselo a ustedes. Que se supone que unos 10 o 15 años antes de eso habían nacido otros, pero de los holandeses, en lo que hoy es Manhattan. No, Señores, Que fueron primero que los ingleses. Eso no debemos perderlo de vista. Tapia, pero pero- para los ingleses, esos fueron los primeros. Sí, pero yo, antes de terminar, señores, hay que saber que el mundo ha pasado por situaciones difíciles. Usted sabe lo que es usted desesperadamente inventarse un viaje para usted salir a durar 2 meses en agua, navegando sin usted saber prácticamente para dónde va. Y con la posibilidad de morirse en el viaje. Porque todo fue a lo que el capitán, donde el capitán lo llevara. Ellos tenían la noción de que sí, hay una América, hay una New England que nosotros vamos a llegar y ahí vamos a sentarnos y ahí vamos a poder, porque todo era... Y podrás poseer toda la tierra hasta donde te llegue la vista. Esa tierra es tuya. Y todo era bajo el lema de que ahí podemos practicar nuestra religión sin Las prohibiciones. sin las prohibiciones que tenemos aquí en Europa. Eso fue, Eso es así. eso fue todo. Entonces, ya cuando llegan, es que ahí ellos dicen, pero ven acá, pero aquí hay tierra para votar, y aquí hay gente que prácticamente no saben el valor que tiene esto. Vamos nosotros a meter mano también. Manuel, y Y hay así que que abrir, nace hay que abrir todo. una ventana ese tiempo y ver la realidad que se vivía en Europa. Porque cuando uno ve esas películas de la Edad Media y ve cómo se vestían los reyes, los duques, los soldados, se tiene la idea errada de que todos vivían así. No. El palacio más lujoso de toda Europa era el Palacio de Versalles en Francia, en París. Oh, sí, sí, y sí, ese sí, sí. palacio no tenía baño. O sea que el que orinaba, se orinaba en una vacinilla y decía, ¡agua va! Y por ¡Pum! la ventana tiraban para que la gente se quitara de... Pero igualmente las heces fecales la tiraban. ¡Agua O sea, va! era una asquerosidad que se vivía en Europa. No, pero- Las calles, las ciudades tenían 1 o 2 calles empedradas, pero después todo lo otro era un fango que se le metía hasta los tobillos. El pie dentro del fango a la gente. Bueno, o para sea, que- que vivían en una miseria No, es espantosa, increíble. sometidos a abuso, a que tenían que pagar impuestos, que tenían...
Óigame. Y hay personas Por ignorantes. eso fue que se fueron desesperados, se montaban en el barco hasta de Polizonte venían. Hay personas ignorantes que tú le preguntas, ¿cuándo el mundo ha estado mejor? ¿Antes o ahora? Y te dicen que antes estaba mejor. Sí, que antes era mejor. Señores, ¿Cómo que antes ustedes era no mejor? tienen ni idea de las cosas que han pasado en el mundo para que hoy lleguemos a tener el conocimiento que tenemos hoy. Hoy hay mucho conocimiento, las personas podemos transitar por calle, tenemos luz, podemos disfrutar de ciertas cosas que antes, ¿cómo? No había forma. Manuel, mire los cementerios. Hemos despertado. Manuel, mire los cementerios de aquí. Ustedes ven, amigas y amigos que están viendo esto, ustedes ven en los cementerios de Estados Unidos, en todas las ciudades, que hay 1, 2, 3, 4 tumbas, ¿verdad? Que tienen lápidas grandes, pero hay 9, 8, 11 lápidas pequeñitas. Esos son de niños que morían al nacer, que morían de 2 meses, que morían al año de nacido. Porque el frío de aquí era terrible. ¿Y con qué se abrigaba la gente? No era con esto. Con era pieles, con una tela ahí. y pieles de animales. Y los calzados no tenían insulación. Era con puro cuero. Y el frío mataba a los niños. Pero el agua que se bebían, que todo el mundo hacía un pozo y de ahí sacaba el agua para bebérsela. Wow, increíble. O sea, que Bueno. toda esa bacteria, todos esos microbios mataban niños que eso... ¿Y cómo me van a decir a mí que antes se vivía mejor que No, ahora? de hecho- Cuando uno ve los cementerios, que la mortalidad infantil era una cosa alarmante. El promedio de vida antes era de menos años que ahora. Y la gente, tú lo oyes, no, que los abuelos de nosotros duraron qué sé yo cuántos años, qué sé yo, que no, hombre. Bueno, mi gente, Espérate, yo Manuel, espero... antes de irte, Ay, que ay, hablaste vamos. de los años de antes. Vamos. Mi hermanito Monchi Tapia, el más chiquito de nosotros, Ajá. dice que antes los hombres que tenían de 43 años en adelante eran viejos. Se consideraban viejos. Los que tenían 50 eran viejos. Mi papá era un viejo y Eso es mi papá correcto. se murió de 54 años de edad. Y ahora yo me doy cuenta que yo soy como 12 años más viejo que mi papá. que llegaba- y yo no me considero viejo. El que llegaba a 70 años en aquellos tiempos Un era viejo. considerado como el que llega a 100 ahora. Para que tenga una idea. Sí, ¿Estoy en lo correcto? sí. Así era. Porque Mira cómo el estamos estos promedio de viejitos. vida- Porque este es un muchacho. Este nació el otro día. Ayer. Pero mira, Manuel y a mí, Ayer. dos ancianos. Miren para acá. Qué par de ancianos. Ojalá esos viejos que se nos fueron antes. Pero una de las cosas que le brinda los nuevos tiempos es eso. Mira cómo está aquí debatiendo con nosotros de lo que es la historia pasada. Hurgar en la historia es algo Sí, que porque lo no lo estoy conecta. menospreciando. No lo estoy Lo menospreciando. conecta con el Digo por la edad. conocimiento. Mi gente, siempre se lo digo. Miren, leer es una de las cosas más importantes que un ser humano puede hacer. Sí, señor. Trate de conectarse con la lectura. Ay, porque la lectura me da sueño. Olvídese, mire. Empiece leyendo. Crea hábito. Empiece leyendo 3 líneas. Si 3 líneas le produce sueño, al otro día usted puede leer 3:30. Y ahí usted va creando el hábito, pero lea. Porque si usted no lee, no crea conocimiento. Y si no crea conocimiento, no puede hablar. Y el que no puede hablar, tiene que quedarse callado. Así que, mi gente, yo espero que a ustedes les haya gustado este contenido. Lo hicimos con mucho amor para llevarle a ustedes el conocimiento y que entiendan lo que en realidad se vive aquí en Estados Unidos con todo lo que tiene que ver esta festividad, lo que es el día de Thanksgiving que ya se acerca. Y antes Por ahí de viene irnos, noviembre y viene el Viernes Negro también. aprovechen los que estamos de oferta. Por un like, nos dan 2. Suscríbanse y denle like. Compartan, Así mi es, hermano. Así Y es. denle me gusta porque a mí me gustó este programa de hoy. Así es. Así que hasta la próxima, mi gente. Bye bye. Chao.